Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy la cita base va a ser en Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. Ahí va a ser la cita base que vamos a ver el día de hoy. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. Y se le puede llamar esta lección pues de dos maneras. Una, por ejemplo, es una pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? O también se le puede llamar: esfuérzate para entrar en el reino de Dios. Entonces vamos a basarnos en Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. Y lo vamos a tener, lo vamos a ver en tres secciones. Entonces la primera parte va a ser del 22 al 24, y luego del 25 al 27, y luego del 28 al 30. Ahí están en sus Biblias. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. Que dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, aquí quedándonos en esta cita, uno sí se queda preguntando eso del versículo 23, lo que dice ahí. Uno se queda preguntando, bueno, ¿por qué es que habrá alguien hecho esa pregunta, no? O sea, ¿por qué será que alguien habrá hecho la pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Es uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta, no? Y ahora acuérdense que qué era lo que ellos pensaban, cuál era el concepto que ellos tenían. En el caso de los judíos, ya como estamos acá hablando, Jesús se encuentra aquí encaminándose a Jerusalén. En el caso de los judíos, ya pues ellos creían que los ricos y los saludables eran los salvos. Acuérdense cómo ellos ya ponían así como casi como uno dijera como en castas o en estratos sociales, y decían: pues el que está mejor, ¿verdad? Pues el que se va a salvar, y el que está peor, pues nada, no tiene chance. Pero entonces tal vez alguna persona diría: bueno, pero ¿qué tan rico tengo que ser? ¿O qué tan saludable? ¿O qué tan poquitos o qué tan muchas enfermedades puedo tener para ser contado? ¿Son pocos los que se salvan? Porque tal vez ustedes saben, bueno, aplica a todo el mundo. Dicen que es el menos del 1% el que tiene la riqueza mundial, ¿no? O sea, me refiero hablando de todos los billonarios que existen el día de hoy, que dicen menos del 1% se tiene la gran cantidad de dinero, mientras que los demás mucho menos. Entonces, imagínense, o sea, si usted ya tenía el concepto de que, bueno, el que está mejor en esta vida, más acomodado, es el que tiene más chances de salvarse, y el resto no. Entonces, yo no sé cuál era el porcentaje en aquel entonces, de que cuántos sí eran ricos y no. Pero imagínense si usted estuviera en ese concepto y usted estuviera ahí medio en medio. Ay, tal vez tengo que ganar más dinero, ¿verdad? Tal vez requiero más salud, ¿verdad? Tal vez requiero, siempre andar pensando en que, porque tal vez no alcanzo a hacer. Entonces la pregunta es: ¿son pocos los que se salvan? Entonces uno puede ver cómo el concepto de ellos pues era eso. Ahora fíjense lo que entonces dice en Lucas 18. Por eso de que como ellos tenían ese concepto que los ricos eran los que se salvaban, fíjense lo que dice Lucas 18, un poquito más adelante. Lucas 18, versículo 24 al 30. Lucas 18, versículo 24 al 30. Que dice: ¿se acuerdan de cuando el joven rico vino, vea? ¿Y qué puedo hacer para dar la vida eterna y todo eso? Y cómo él, ya cuando le dijo, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y que él se fue entristecido. Entonces del versículo 24, Jesús dice, vea, al ver Jesús que se había entristecido mucho, mira, el joven rico, dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y se fijan cómo él mencionó eso, siendo que el concepto de los judíos era, pues esos son los que más pueden salvarse. Entonces cuando dice Jesús: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Fíjense el versículo 25 y 26. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces fíjense cómo respondieron los que escucharon eso, versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo?
Se digan, o sea, hombre, pues ya ni siquiera los ricos pueden salvarse, pues ¿quién va a poder ser salvo? ¿Y qué dice ahí? Versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Sí, fíjanos, a lo contrario de lo de las riquezas. Versículo 29. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces uno puede ver que eso es lo que pasa, de que la razón por la que muchos no se salvan no es porque solamente los judíos pueden ser salvos o solamente los ricos, sino cuando uno puede ver aquí el contexto de lo que vimos en Lucas 18, es de que muchos no se salvan, pero porque no quieren dejarlo de este mundo. O sea, no quieren dejar sus posesiones, no quieren abandonarlo. O sea, según esto dicen que quieren seguir a Cristo, pero siguen buscando las cosas de este mundo, siguen buscando su vida aquí en este mundo, siguen queriéndose gozar, ¿verdad?, de este mundo. Es, por ejemplo, si uno les dijera, ¿qué tal si mañana viene Jesús, verdad? Y tal vez unos podrán decir, ay, pero todavía no he ido a donde yo quiero ir. O ay, es que todavía no me he casado y yo quiero casarme, de ahí, pues disfrutar de mi pareja y tener hijos. O sea, otra persona, y si se fijan, o sea, muchos tal vez estarán pensando, no, que se tarde un poquito más porque yo quiero hacer más cosas aquí que todavía no he hecho aquí en la vida. Entonces así hay, en el caso del rico joven, pues pues él quería disfrutar de lo de aquí, no tanto lo que significaría seguir a Jesús. Entonces uno puede ver si la razón por la cual muchos no se salvan no es porque no sean judíos, o porque no sean ricos, sino simplemente porque no quieren dejar gozar de esta vida, aun y cuando eso signifique poner en segundo lugar a Dios. Entonces no se puede poner en segundo lugar a Dios. Quería decirles otra cita, ahí cerquita también, Lucas 17, el versículo 22 al 33. Lucas 17, del versículo 22 al 33. A ver. Bueno, más bien me voy a ir hasta el 32, para nada más leer ese pedacito. Versículo 32 y 33. Dice ahí, acordaos de la mujer de Lot. ¿Sí lo tienen ahí? Dice el versículo 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Hay otros versículos de la Biblia que se parecen mucho a este versículo y dan a entender a qué se refiere. Dice, por ejemplo, voy a leer el versículo 33, pero otras citas dicen de esta manera, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, y en otra cita dicen, por causa de mí, o por causa del Evangelio, la ganará. Entonces dice, fíjate, en el caso de la mujer de Lot, imagínense, o sea, la mujer de Lot, ¿se acuerdan de esa historia cuando fue Sodoma y Gomorra destruida? Lot, ¿verdad? Y sus hijas, ¿verdad? Y la esposa, ¿verdad? También estaban ya saliendo, y a los ángeles hasta los agarraron de las manos, y ya se iban a salir, y le dijeron, no miren para atrás, ¿verdad? ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Miró para atrás, ¿verdad? Su corazón todavía estaba allá. Ahora acuérdense, porque no nada más Abraham era rico, sino también Lot, ¿se acuerdan? Es por eso que se dividieron, porque dijeron, no, tenemos mucha abundancia, que hasta los pastores y todo eso se estaban peleando. No, mejor tú para acá y tú para acá, y yo para acá. Entonces, ¿qué pasa? O sea, entonces imagínense, la mujer de Lot, pues de seguro pues tenía buena ganancia y todo eso, estaba disfrutando la vida aquí. Pero ¿qué pasa? Ya cuando pudo haber salvado su vida, ¿verdad? Literalmente, ella, ay, mis cosas. ¿Por qué? Porque estaban yendo con las manos vacías. Me refiero a vacías en el sentido de sus posesiones. Y ella en vez de pensar, me voy a salvar, gracias a Dios que me voy a salvar de lo que le va a pasar a la ciudad, mis cosas. Y así pasa el día de hoy, cuando de repente hay personas que de repente, según estos son cristianos o son y de repente algo les pasa a su casa, o algo les pasa, ¿verdad? Ya sea que ustedes han escuchado cómo, no nada más en cuanto a tornados, huracanes y todo eso, que personas no quieren dejar su casa, no quieren dejar, no, y pum, viene ahí y se lo llevan. Y me acuerdo cuando una vez, hace muchos años, cuando el monte Santa Elena, aquí en Estados Unidos, explotó.
y un volcán, ¿no? ¡Pum! Entonces, unos ya sabían que iba a explotar y todo eso, y le decían a los que vivían ahí cerquita, ¿no? Sálgase, sálgase, sálgase. Y había uno que no, yo no me quito de aquí. Y pues no hizo, y explotó, y pues se murió. Entonces, Dios nos está tratando de rescatar de lo que viene, de la ira venidera y todo eso, pero hay personas que no, yo quiero estar aquí, yo quiero, y luego se pierden. Es como, ¿se acuerdan la ilustración del chango? del mono, que se acuerdan que como cuando ahí en lugares bien desiertos, creo, no me acuerdo en qué país de África es esto, de que lo que hacen es de que de repente, como hay sequedad, es decir, las personas buscan agua, y ¿dónde encuentro más agua? Y no saben. Pero obviamente los animales sí saben, porque si no, no estarían ahí vivos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que hacen es querer agarrar un mono, ¿ya? Porque entonces el mono les puede decir para dónde, no les va a decir, aquí hay agua, ¿ya? Pero me refiero a que primero tiene que atrapar. Entonces, ¿cómo lo atrapan? Bueno, como en el caso de los monos, les gusta un cierto tipo de alimentos, semillas o sal. En este caso son semillas. Lo que hacen es de que está el tronco, ¿verdad? Y le hacen un agujerito así, y adentro le echan las semillas. Entonces el mono, vea, como que haciéndose el pato, está disimuladamente viendo lo que está haciendo él, y que viendo que realmente es comida lo que está echándole ahí. Entonces él se va, ¿verdad? Así como medio escondiéndose atrás de un árbol, y ya viene el mono, ¿verdad? Y va para allá, y entonces mete la mano y agarra, ¿verdad? Pero como lo agarra, ya no se puede salir, ¿verdad? Porque pues como lo tiene ya el puño lleno de comida, ya no puede salir. Entonces viene el otro tipo, ¿verdad? Viene el tipo y así bien campante, bien así, y el monillo y todo, pero no quiere soltar. No, pues ya viene él y ahí ya se lo lleva. Y entonces ya le da de comer sal, y como le gusta la sal, está comiendo la sal, y en eso pues tiene mucha sed. Entonces ya lo tiene por la soga, ¿no? Entonces ya le quita la soga y córrele, se va a un lugar pues donde hay agua, y va el otro ya trotando tras él, ¿verdad? Entonces ya va y encuentra donde tenían ahí escondido el agua, ¿verdad? Los monos ya no sabían dónde estaba, y ya pues ya tiene agua. Entonces en el caso de nosotros a veces somos así, en el sentido de que tal vez Dios nos quiere salvar, y uno, ay, pero yo hallé esto, y esto es mío, y no lo suelto, y luego, no, pero es que lo tienes que soltar, pero no, vea, ¿por qué no me puedes salvar con todo y esto? ¿Verdad? Nosotros quisiéramos eso, ¿no? Hay muchas personas que dicen, yo quisiera ser salvo, pero sin dejar esto. Yo quisiera ser salvo, pero como quiera aquí, la vida loca, ¿no? Yo quisiera ser salvo, pero que me salve con todo y todo, ¿no? No, solamente lo tienes que poner en primer lugar. Entonces la pregunta es eso, vea, son pocos los que se salvan, lamentablemente, vea. Pocos se salvan, no porque Dios no quiera salvar a todos. No, Él dice que Él quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero la cosa es de que nosotros somos los que queremos poner nuestras propias condiciones. Sí me salvas, pero con esto y esto y esto, y siguiendo pecando y haciendo todo esto. Entonces no se puede así. Entonces por eso que es muy importante, ¿verdad? Que la primera parte que vemos es de que realmente nos tenemos que esforzar, como dice el versículo 24. Dice Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Y es que aparte de que muchos no quieren tal vez dejar su vida pagana, y por eso no se salvan, también hay otras personas pues que quieren salvarse, pero por sus propios medios. Ellos son los que quieren llegar a Dios, pero a través, ¿verdad?, de dioses ajenos, a través de otros profetas, a través de otros líderes. Entonces es muy importante ver que realmente la única manera en que podemos ser salvos es a través de Jesús, solamente a través de Jesús. Y para eso tengo 3 citas para que quede bien claro. El primero está en Juan 14:6. Juan 14:6. Está Lucas y luego Juan. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego, ¿qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, muy importante, ¿verdad? La salvación está para todos.
Pero sí, lo que sí es exclusivo es que solamente es a través de Jesús. Solamente a través de Jesús, no por ningún otro medio. También, por ejemplo, fíjense lo que dice Primera de Timoteo 2:5. Primera a Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Esto también lo pongo porque hay unos que dicen, bueno, yo sí creo en Jesús y todo eso, pero también tienen otros mediadores, tienen otros intercesores, y eso no es bíblico. Entonces fíjense, 1 Timoteo 2:5 que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? Y como dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Él es el que, por medio de Él es el que solamente podemos ser salvos, y es para todos, esto es para todos, no es nada más para judíos o para de chinos, ¿verdad? O que de Asia, o que de Europa, o que de América, es para todos, toda la humanidad. Ahora, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en la otra cita es en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Esta cita también, por ejemplo, tal vez algunas personas dirán, bueno, lo que pasa es de que aquel profeta es el Jesús de ellos, o aquel otro a que ellos siguen es el Jesús de ellos. Y luego, no, o sea, solamente es por Jesús, el verdadero Jesús, no por otro líder que dijera uno, bueno, es que como ellos todavía no conocen a Jesús, o todavía no, ese es el Jesús de ellos. No. Fíjense qué dice Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, ¿cuál es ese nombre? Fíjense el versículo anterior, el versículo 11 que dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, o sea, aquellos que lo rechazaron y lo crucificaron, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? Entonces uno puede ver, es solamente por Jesús, ¿verdad?, que podemos ser salvos, ¿verdad?, no por ningún otro nombre. Ahora vamos a ver la segunda parte de Lucas 13. La segunda parte es, vamos a ver Lucas 13, 25 al 27. Lucas 13, 25 al 27. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros, dice, hacedores de maldad, ¿verdad? Entonces uno puede ver, ¿verdad?, que es tan importante eso de ya procurar la salvación, ¿verdad? De no pensar, bueno, al cabo que el día de mañana, no, nadie tiene seguro el día de mañana. Ahora es muy importante, ¿verdad?, eso de que veamos que no sabemos cuál es el día de que de mañana, si vamos a vivir o no vivir, o si va a haber salvación o no en la mañana, porque eso es el concepto de la Biblia. Ustedes se acuerdan cómo la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Dice, hoy es el día de salvación. O sea, nadie puede asegurar mañana. Ahora, tal vez en el caso de los apóstoles u otros, podrán saber, ¿verdad?, que había cosas que en sus tiempos, vean, todavía decían, bueno, todavía hay que cumplirse esto, todavía hay que cumplirse esto y aquello antes de su venida, o qué sé yo, vea, por ejemplo, si Jesús le profetizó al apóstol Pablo, vas a estar delante de reyes, y todavía no ha estado delante de reyes, pues obviamente él pensará, bueno, todavía no va a pasar esto, por lo tanto, pero una cosa es eso, y otra cosa es que él garantice tu vida. ¿Sí me explico? O sea, porque tal vez en el caso de la venida del Señor, ok, falten tal vez algunos días o qué sé yo, pero ¿quién dice que tú no vas a amanecer mañana muerto? Como dicen los niños, morido. Entonces por eso, nadie tiene garantizado el día de mañana. Entonces, ya sea que el Señor venga o que tú te vayas. Entonces, por eso es muy importante esto. Ahora, acuérdense de que entonces hoy la puerta de la gracia, hoy es la era de la gracia, el periodo de la gracia, es cuando se puede ver. Hoy está la puerta abierta. Pero algún día va a ser cerrada. ¿Se acuerdan en el arca de Noé lo que pasó?
Acuérdense que no era pregonero de justicia, dice así la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Ya cuando ya iba a llover y todo eso, ¿quién cerró la puerta? Fue Dios, no fue Noé. Dios fue el que cerró la puerta del arca. Hasta aquí. Entonces hay un momento en el cual Dios diga, hasta aquí, en cuanto al periodo de la gracia. Entonces todos aquellos que, bueno, mañana, bueno, luego, bueno, cuando esté más viejo, bueno, cuando no esté más joven, o digo, cuando esté más viejo, ¿verdad? No, ahorita estoy en ¿cómo se llama? En la flor de mi juventud. Ya cuando esté, después sí, entonces lo voy a entregar a... No, o sea, uno no sabe. Entonces por eso es bien importante que uno entienda que es hoy, ¿verdad? Hoy es la oportunidad para salvarse, ¿verdad? Mañana nadie lo tiene garantizado. Fíjense lo que dice... bueno, voy a repetir otra vez para que nos acordemos de estas palabras porque son muy parecidas a estas otras que les voy a decir. Otra vez voy a leer Lucas 13, 25 al 27. Fíjense que dice: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras, ¿qué dice? Nuestras plazas enseñaste. Hay muchas personas que dirán: pero yo sí escuché de Jesús, y yo fui a la iglesia, y yo hice aquello, y hasta comí con los hermanos y todo eso. Pues sí, pero una cosa es eso, la oportunidad que Dios te dio de conocer la verdad, y otra cosa es de que tú la hayas recibido y que tú hayas obedecido el evangelio. Entonces dice el versículo 27, pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad, dice así. Entonces, con eso en mente, fíjense lo que dice mismo en Lucas 13, el versículo 2 al 5, versículo 2 al 5. Lucas 13, versículo 2 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego otro caso, versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Versículo 5, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, como decíamos al principio, ¿se acuerdan que al principio decíamos cómo el concepto de los judíos es el que es más rico? Es el que más chance de que sí se vaya a salvar, el que está más sano y más rico y más próspero en esta vida, pues yo creo que es el salvo. Y el que está pues bien pobre, ese no tiene ni una chance. Entonces el concepto era al revés. Acuérdense, o sea, dice, no, al contrario, ya vimos que Jesús dijo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Y luego ya Pedro dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y dice, sí, o sea, y ellos van a tener la vida eterna. Entonces, en este caso lo que quiero decirles, hay unos que se comparan con otras personas, o sea, que también es el mal concepto, de que dice: yo creo que sí voy a ser salvo porque a mí no me pasan las cosas espantosas que le pasan a otros. Entonces a una persona se le quemó la casa, por algo será, ¿verdad? No, y de repente pasó, ¿verdad? Así como lo que pasó, ¿verdad? En Perú. Me acuerdo que cuando pasó lo de Perú, y luego me acuerdo cuando pasó en Haití, y me acuerdo que cuando pasó en China, y me acuerdo cuando pasaron, o sea, terribles cosas. Nunca faltaba la gente que decía: por sus maldades. Decía, no, pues es que son unos idólatras, y no, y es que son estos. Y ahí también hay cristianos, y no crean. Pues también, ¿no es cierto? La cosa es de que de una u otra manera luego le echaban pues por ellos. Entonces aquí uno puede ver, aquí en Lucas 13, lo que acabamos de leer, versículo 2 al 5, así en aquel entonces también había personas que decían: mira, ese que le pasó una tragedia, malo. Y Jesús está diciendo: no te andes comparando. Tú, si tú no te arrepientes, tú también vas a perecer. Entonces es lo que le está quitando. Quítate esa idea de andarte comparando con otros. Porque es cierto, no es cierto que uno va con el evangelio con alguien y dice: yo no he matado a nadie, yo no he engañado a mi esposa, yo no esto, no aquello. O sea, luego lo andan pensando en cosas así. Y dice: no, o sea, la cosa es de que uno se tiene que arrepentir de sus pecados, de sus propios pecados, no andarse comparando. Entonces, por eso es muy importante ver, o sea, si usted ve que a otras personas le pasan tragedias y todo eso,
No ande pensando, bueno, esos sí son malos, esos sí lo merecen, y usted ahí continuando pecando, no. Y luego, no, o sea, si usted no se arrepiente de sus pecados, usted también va a perecer. Entonces, muy importante, tal vez no se le queme la casa, no se le inunde, pero al final de los días no va a ser salvo. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, que no hagamos esas equivocaciones de razonamiento. Ahora, fíjense, pensando en lo que acabamos de leer de Lucas 13, de cómo decíamos, Señor, Señor, pero en nuestras plazas enseñaste y todo eso, o sea, de una u otra manera, ahí estábamos. Ahora, fíjense, voy a leer lo que dice en Mateo 7, que tiene unas palabras similares a lo de Lucas 13. Fíjense, Mateo 7. Aquí ya no nada más se dice en el sentido de que ellos escucharon la palabra de Dios, sino que hasta participaron de ella, y sin embargo no se arrepentían de los pecados que tenían que arrepentirse. Entonces, Mateo 7, 21 al 23, dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. Entonces, ya como vimos el mal concepto de la primera parte que unos tenían, vea, el rico es el que se salva, por lo tanto tengo que hacer muchas riquezas para demostrar que soy salvo. O el segundo concepto equivocado, que es comparar la tragedia de otro con lo que me está pasando aquí en mi vida para decir yo sí soy salvo, porque mira, si me va bien aquí en la tierra significa que me va a ir y no me está pasando todas esas tragedias que parece que porque por pecadores. El tercer mal concepto uno puede ver aquí del versículo 21 al 23 de Mateo 7, es que esas personas se creían ¿qué? Se creían salvas y no eran salvas. En este caso, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? En Lucas 13 dice, estuvimos ahí comiendo con ustedes y en nuestras plazas enseñaste. Ahora aquí, ¿qué se refiere al versículo 22? Mateo 7, 22. Muchos dirán en aquel día, y esta es una profecía, está diciendo el Señor Jesús de algo que va a pasar en el día del juicio. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre dice, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y se fijan, hasta dice en tu nombre. Entonces, hay personas que entonces, porque utilizan sus dones, sus talentos, obviamente en aquel entonces todavía estaba todo eso, pero vamos a decir que bueno, yo no tengo esas cosas, dones especiales, pero aún el día de hoy hay quienes justifican su vida de maldad, es decir, de no dejar de pecar, con tal de que pues decir, pues es que mira cómo me usa Dios. Dice, mira, si no fuera por mí, mira cómo pude hacer este milagro. Mira cómo yo pude hacer estos milagros, Dios está conmigo y por lo tanto soy salvo. Pero en secreto están haciendo cosas malas, o están engañando a la gente y quitándoles dinero y todo eso. O sea, no dejan de hacer maldad. Entonces, el hecho de que tú hagas cosas buenas no justifica tu maldad. Acuérdense, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? No dice la paga del pecado son buenas obras, ¿verdad? No dice así. O la paga del pecado es de que al final de tus días tú estés bien enfermo y luego ya te mueras y ya. No, pues en ese caso, vea. Digo esto porque me acuerdo cuando una vez una persona así pensaba así, vea, estaba muy enferma y él decía, Dios me está cobrando todos mis pecados, ¿verdad? Y luego, no, pues si Dios se lo cobra de esa manera significa que todos al morir pues ya nos salvamos, ¿verdad? Porque pues ya sufrimos en esta vida. Pero entonces uno puede ver cómo en este caso, fíjense, hasta uno puede en el nombre del Señor Jesús hacer cosas buenas, o que uno diga, más que nada los que tienen más dinero, no dejan sus maldades, pero se justifican diciendo, mira, sí, pero por mí está ese asilo de ancianos, mira, por mí está este sanatorio, mira, pero por mí está este hospital, y tiene así muchas cosas de beneficencia y todo eso, pero no dejan de pecar. Entonces aquí uno puede ver cómo entonces, aquí dice que todo aquel que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces las personas dicen, se justifican pensando, pero mira todas las cosas que yo he hecho en tu nombre. Pero entonces dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces por eso es muy importante en el caso de nosotros el día de hoy, que tengamos el concepto correcto de que realmente lo que Dios considera son los salvos.
Entonces cuando tenemos el mal concepto, nosotros no nos salvamos, pero es por nuestra propia culpa, no porque la palabra de Dios no nos enseñe correctamente. Entonces sí, la palabra de Dios nos enseña correctamente y a través de quién somos salvos, pero nosotros somos los que debemos de obedecerle, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que ponerle atención a lo que Él nos enseña. Y el punto número 3, vamos a Lucas capítulo 13, versículo 28 al 30. Lucas 13, 28 al 30. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí postreros serán primeros y primeros serán postreros. Entonces, ¿quiénes serán los postreros? Así, porque si se fijan cómo dice aquí en el versículo 28, al final, cómo dice del versículo 28, y vosotros estéis excluidos. Pues acuérdense, en el caso de Jesús, ¿dónde se encontraba? Él se estaba encaminando a Jerusalén. Entonces está rodeado de judíos. Entonces acuérdense, las personas pensaban, ya soy salvo con ser descendiente de Abraham, ya se creían así. Entonces por eso Jesús decía, no hombre, hasta puede ser descendientes de esas piedras. Entonces en el caso de ellos, dice, mira, va a ser el crujir de dientes, o sea, va a ser un llanto, cuando ustedes mismos se vean del gozo tan tremendo que va a ser, ¿verdad?, estar ahí en el reino del Padre y ustedes estén excluidos. ¿Por qué? Pues por no obedecer. Acuérdense que la mayoría de los judíos no creían en Jesús, no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces lo crucificaron. Y después, por ejemplo, ya cuando ya el apóstol Pablo fue a los gentiles y todo eso, muchos no creían tampoco que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo predicaba a las masas? ¿Y cuántos se bautizaban? ¿La mayoría o la minoría? La minoría es de que ya venía con él y le decía, ay, yo quiero saber más de estas cosas. Entonces, lamentablemente hay muchas personas que o no quieren creer que Jesús es el Hijo de Dios, ya no creen que Él murió por sus pecados y resucitó al tercer día, o no quieren dejar su vida, ya no quieren arrepentirse. Entonces nosotros no seamos de eso, pero entonces por eso en el versículo 30, cuando dice, he aquí postreros serán primeros, se refiere a todas aquellas personas que ellos pensaban, los judíos pensaban que no se iban a salvar, es decir, los gentiles, ellos iban a poder ser salvos. Y uno viene a lo que pasó en los primeros cristianos y todo eso, y como Cornelio y después muchas otras personas en la iglesia de Antioquía, de afuera de Jerusalén, cómo se salvaban y muchos recibían al Señor, muchos se bautizaban. Y luego también, entonces los postreros vienen siendo los gentiles, o todo aquel concepto equivocado que uno tenía de que no se iban a salvar. En el caso de los judíos, dentro de su misma comunidad, los pobres decían, estos no se van a salvar. Y de repente imagínense en el reino del Padre con Abraham, Isaac y Jacob, y ahí está, ¿verdad? Ay, ahí está el pobre que nunca le quise ayudar. Ahí está Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro y el rico? Ay, mira, ahí está. Y yo acá afuera. Entonces imagínense, o sea, eso es algo que va a pasar, aquí lo dice. Y en el caso cuando dicen entonces los primeros serán postreros, o sea, esas personas de aquellos tenían el concepto equivocado, que eran salvos, en ese día no lo serán, no por culpa de Dios, ya no por culpa de Jesús, sino porque ellos tenían un mal concepto, ellos no querían creer y obedecer a Jesús. Y ya pues vamos a terminar. Entonces en el caso de nosotros, ¿qué debemos hacer? Como dice el versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entonces muy importante, es cada uno de nosotros, vea, no nos comparemos con otro, vea, a ver qué tal está yendo al otro, o el otro es más pecador que yo. Digo, no, o sea, cada uno de nosotros, vea, tiene que extirpar el pecado de su corazón, dejar de hacer maldad y obedecer el evangelio, o sea, realmente tener a Jesús como Señor y Salvador. Acuérdense, como dijo Jesús, acordaos de la mujer de Lot, acuérdense, o sea, ella ya estaba fuera de Sodoma y Gomorra, o sea, ella ya estaba, y hasta allá alcanzó ¿en qué se transformó ella? En estatua de sal, ¿verdad? Entonces, o sea, ya está así. Entonces, en el caso de nosotros, que no nos pase eso, imagínense. O sea, otras personas tal vez de que no escuchen o que están en una vida pero bien, bien triste, bien mala. En el caso de nosotros, de aquí estamos conociendo la verdad más y más y más y más.
Entonces imagínense qué feo que de repente uno después vaya al lago de fuego igual, al fuego igual que ellos, siendo que nosotros ya tuvimos. ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades, esas ciudades en las cuales él mismo había predicado? Y en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Y dice Jesús que si yo hubiera hecho los milagros en Sodoma y Gomorra que los que hice acá, se hubieran arrepentido en ceniza, o estarían todavía hasta el día de hoy. Entonces nosotros, hermanos, tenemos una gran oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios y tenerla en nuestro regazo. Entonces no la desperdiciemos, sino esforcémonos. Y no, otra vez, no digamos porque ya estoy aquí en Silver Spring y todo eso, ya con eso la hice porque ya tengo tantos años aquí, todo eso. No, usted también tiene que obedecer, usted al Evangelio. Y por eso terminamos viendo lo que dice Juan 3, 3 al 8 y luego Romanos 8. Con esto vamos a terminar. Juan capítulo 3, primeramente. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí lo tienen ahí? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, ¿qué dice ahí? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan que el tema de hoy es esfuérzate para entrar en el reino de Dios? Entonces dice el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, en primer lugar, hermano, usted tiene que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Acuérdense de que como cuando nosotros somos bautizados, recibimos perdón de pecados y recibimos el Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice el versículo 8, Juan 3:8. Juan 3:8 dice: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces no nada más se trata de bautizarme y lingo, ya me fui, al cabo que ya me bauticé, sino que es de seguir, entonces ¿qué? Seguir siendo guiado por el Espíritu Santo. Así como el viento, ¿verdad?, que guía las hojas de los árboles, así como el viento uno puede ver, aunque uno ve el viento, uno puede ver los efectos. En el caso, ¿verdad?, del cristiano se deben ver los efectos de que el Espíritu Santo está morando en esa persona. Y por eso, para terminar, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 11 al 14. Romanos 8, 11 al 14. Dice: y le estaban atentos. Me equivoqué de... Romanos 8, versículo 11 al 14. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vosotros vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores no somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y le está hablando a hermanos, ¿verdad? Dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Pues uno puede ver, se trata de que renacer de nuevo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el Señor vuelva, ¿verdad? Hasta que el Señor vuelva. Pues gracias y pues Dios les bendiga. Espero que haya sido de edificación esta palabra. Y si hay alguna persona, ¿verdad?, que todavía no ha nacido de nuevo y lo quiere hacer el día de hoy, ahí está preparado el bautisterio. Entonces, si alguien quiere arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo, lo puede hacer el día de hoy. Gracias y Dios le bendiga.